Implementamos una nueva alternativa para la capacitación técnica de los nariñenses. Sedenar S.A.E.S.P. pone a disposición la Unidad Vocacional de Aprendizaje Empresarial UVAE, un lugar de capacitación para nuestros trabajadores y aliados estratégicos del sector eléctrico que deseen fortalecer sus capacidades técnico-laborales. UVAE, desarrollo y progreso para nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. No esperes más. Si tu empresa está al día con sus aportes, inscribe a tus colaboradores afiliados de categorías A o B en nuestros cursos de capacitación sin costo. En Confamiliar de Nariño impulsamos juntos el desarrollo profesional de sus trabajadores afiliados. Más información al 314-530-5575. Vigilado Supersubsidio. Qué gusto saludarlos. Aquí estamos nosotros con nuestro Hablemos de Política, el espacio de opinión, también de análisis sobre lo que se viene en este proceso electoral 2025-2026. Ya hemos entregado un preámbulo de lo que ha sucedido o va a suceder y está sucediendo en esta región de Colombia. Es importante seguir hablando con los personajes de actualidad. Hoy tenemos un gran invitado, ha hecho un gran trabajo en la administración departamental, se fue hace pocos días, viene con un proceso social de hace muchísimos años, político también, muy reconocido en la costa pacífica, pero este último salto que dio en el departamento de Nariño le ha permitido recorrer otros terrenos, otros territorios, conversar con otras autoridades, con otras ciudades, que le abre la perspectiva de una manera impresionante para lo que puede ser todo este panorama político para el departamento de Nariño. Doctor Benildo Estupiñán, qué gusto tenerlo aquí en Hablemos de Política del canal CNC. Gracias, Paulo. Agradezco mucho esta invitación. Un saludo muy importante a todos quienes nos ven en este importante programa. Hablemos de política, que amo la política porque entiendo que a través de esta se hacen la verdad de estas transformaciones que se requieren en nuestro departamento y en general en la humanidad. Saludo entonces a todos los televidentes de CMC. Bueno, muy bien. Empecemos a hablar un poco de lo que fue su trabajo en este año largo, año 2 meses, año casi 3 meses en la gobernación. Un trabajo que es, diríamos nosotros, el segundo cargo más importante, con más responsabilidad, pero que a usted le tocó asumirlo en medio de unas propuestas muy ambiciosas, muy grandes del mandatario parlamentario Luis Alfonso Escobar. En primera instancia, la paz territorial. En medio de todo lo que sucede en el departamento de Nariño, ¿qué fue recibir esa responsabilidad? Termino esta etapa de mi vida pues con la satisfacción del deber. Mi bandera en la vida ha sido precisamente esta palabra que hace alarde a su nombre, la paz territorial, porque esta nos permite vivir en armonía y hay un mandato constitucional. Yo dejé la oficina del alto comisionado para la paz, en donde estuve el 31 de diciembre del 2023 y el 1 de enero del 24 me procesé como secretario de gobierno y allí a ese momento Alfonso Escobar por esa oportunidad, por esa confianza, pero también a todo el gabinete que nos apoyó y por supuesto a ustedes como comunidad, como territorio. Y bueno, fue el mayor desafío mantener esa línea de construcción de paz, porque en nuestro departamento es el anhelo. Y ese fue el mandato que le entregaron a Luis Alfonso. Y como secretario tenía esa responsabilidad de dar continuidad. ¿En qué punto queda el proceso de paz territorial, tanto con el Frente Comunero del Sur y con, en este caso, la Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano, teniendo en cuenta lo que han podido ustedes avanzar? Porque hay acuerdos y hay avances que hoy seguramente no se conocen abiertamente, pero que son en este momento importantes, y sobre todo hacer el balance de lo que usted ha entregado en ese empalme al nuevo secretario. Sí, efectivamente, para contarle a la ciudadanía, en nuestro departamento históricamente ha sido bastante complejo por la presencia
de actores armados estatales y por la disputa territorial, pero también de las economías ilegales. Por eso, en la zona o en la subregión de Abades, con comuneros del sur que antes hacían parte del ELN, allí se viene adelantando un proceso, a mi manera de ver, muy importante y también de avances significativos. Por ejemplo, allí ya se ha avanzado en unas mesas de trabajo, pero también en unos acuerdos. Y esos acuerdos están alrededor del desminado humanitario con una verificación internacional que antes en otros procesos no se realizaba. Asimismo, el compromiso de ellos de no continuar con secuestro con fines extorsivos, asimismo, apuesta ya que está en el marco de los acuerdos, lo que podemos decir al momento, y es entregar por lo menos el 50% o el 60% de las armas que ellos tienen, y esos son avances importantes que antes no se había visto en este departamento, tampoco en la apuesta de paz total de este gobierno liderado por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Y el otro proceso tiene que ver, Paulo, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que pasa por una crisis que soy optimista que se va a superar. Con ello se va a pasar la próxima semana, no doy detalles, al cuarto ciclo. Sabe usted que en el tercero hubo una situación allí con uno de sus comandantes, el comandante Andrés Araña, y esperamos y hacemos voto que el presidente mantenga su soberanía, no permitiendo la extradición de este sujeto, porque puede generar unas complicaciones al proceso, no por él, sino por la ciudadanía. ¿Cómo entender esto? Porque uno pensaría que el esfuerzo que ha hecho el gobierno departamental es enorme frente a las necesidades del proceso de paz territorial. Y si ponemos esto en la bandera nacional, pues Nariño es el que más le ha aportado a ese proyecto de paz total que tiene hoy el presidente de la República. ¿Cómo poder solventar y sobre todo cómo poder empezar a visualizar que el efecto nacional no termine afectando lo que se ha podido avanzar y lo que ha venido avanzando el departamento en cuanto a esos diálogos? Lógicamente teniendo en cuenta que el alto comisionado está muy cerca acompañando el proceso. Pablo, yo lo vivo con voz aguda ya como ciudadano del Copín. El gobierno de Gustavo Petro tiene que poner su mirada y decisiones políticas en Nariño, porque ya acá soplaron los vientos de cambio y efectivamente debe hacer las transformaciones necesarias. Y una de las banderas que el gobierno departamental liderado por Luis Alfonso Escobar ha sido la paz territorial, que es lo que le ha dado sostén, carne, de alguna manera, a la paz total liderada por él, el programa más importante que creo que tiene el gobierno de Petro. Pero la paz se hace con recursos, se hace con inversiones. Y por eso yo considero que es importante, advierto, que así como se firmó el Pacto de Catatumbo, que son regiones muy similares por las conflictividades, por las economías ilegales, es necesario que el gobierno Petro firme el Pacto de Nariño, que asciende más o menos a 3.5 billones de pesos, que es para las transformaciones en esa región del Pacífico, en la región de Abades, en la región de la Cordillera, entre otras. Entonces, esa es la manera de él poder mostrar correspondencia, mostrar reciprocidad y ser coherente entre lo que dice en campaña, lo que mostró el departamento de Nariño en la votación. Pero ¿qué pasa si en este caso el gobierno nacional no llega con esos recursos? Y se lo digo de manera explícita porque en este caso el doctor Luis Alfonso ha dicho, mire, si el gobierno nacional no llega con los recursos, tendremos que hacer un esfuerzo nosotros. ¿Podría el departamento de Nariño tener esa posibilidad de cumplir con los recursos para que ese proyecto de paz territorial sí se haga realidad en Nariño? Yo tengo que destacar dos aspectos. El primero es que el gobierno departamental, por conocimiento de causa, no ha esperado al gobierno nacional para arrancar en las inversiones y para avanzar. Y lo podemos ver, las inversiones que viene haciendo ya en un año, digamos, y 3 meses. Pero lo segundo es que no se puede descartar también una gran movilización del pueblo de Nariño, el departamento de Nariño, para que el presidente pueda decir, tenemos que firmar ese pacto, tenemos que ser recíproco por el departamento de Nariño. De manera que
Nosotros esperamos que rápidamente Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior, Ministerio y Hacienda, que son amigos porque estuvimos en el empalme, estuvimos trabajando en esa campaña que nos ilusionó para el cambio. El Nariño pide cambio y por lo tanto, eso es lo que nosotros decimos a propósito de este programa hablando de política. Necesitamos renovar ese Congreso que permita, sí, de alguna manera, apoyar al presidente en esa reforma y en esos cambios que requiere el país. Pues todo el tema que vamos a hablar hoy, quiero todavía tener un ratico ahí en esto. El ciudadano del común, bueno, hoy todos los ciudadanos en Nariño estamos muy expectantes de lo que pase con el proceso de paz territorial y queremos que ese proceso avance de manera significativa y sobre todo que se pueda lograr. Si hay un territorio que ha sido afectado por el conflicto armado, es este y necesariamente hay que apuntarle a esto. Pero usted sí confía, hay voluntad de paz, usted tiene la oportunidad de hablar con todos los actores sentados en esa mesa para que esto se consolide. Bueno, yo a partir de ser delegado del Alto Comisionado para la Paz como secretario de gobierno, manifiesto que hay esa voluntad, pero también hay desconfianza en la institucionalidad. Por eso fue un golpe muy duro la detención del comandante Andrés, al cual nosotros hoy seguimos insistiendo porque la ciudadanía nos ha entregado a las 12 de decir no sea extraditado para que este proceso no se trunque. Y por eso también hay un aspecto muy importante, y es que la cifra muestra en que hay unos avances significativos y que este departamento de Nariño no es el departamento del Cauca, no es el departamento del Valle, no es el departamento de Santander, norte de Santander. Y no porque nosotros nos alegremos por lo que esté pasando, por el contrario, nos solidarizamos. Pero la cifra nos muestra que hay una disminución casi del 83% en cuanto a desplazamiento, confinamiento, otros delitos, pero por ejemplo, el de vinculación de menores, el reclutamiento. Sí, este es todo un proceso que se en la decisión política de paz de ellos, porque además hemos dicho que si ellos manifiestan que están allí para hacer las transformaciones porque son revolucionarios, tienen que respetar a la ciudadanía, tienen que respetar a las comunidades. Doctor, ¿qué cifras deja usted alrededor de ese tema de orden público? Porque han mejorado las cifras para el departamento de Nariño. No, desde luego, nosotros lo decimos tranquilamente y por eso son esas cifras las que nos respaldan. Por ejemplo, con la persecución o asesinatos a líderes, lo que manifestaba de confinamiento, de desplazamiento, de vinculación, de reclutamiento, ¿sí? Esas cifras, más o menos, digamos, hay una disminución casi del 80-83%. Y por eso debemos de continuar en esa misma senda, haciendo los mayores esfuerzos. Y por eso lo que pedimos a todos los sectores políticos, organizativos, que puedan respaldar esta apuesta de paz territorial del departamento de Nariño. Estoy veniendo y aumentándonos un poco y sobre todo viendo ese panorama, ¿lo más complejo hoy está en cordillera o eso baja también en intensidad? Bueno, ha bajado la intensidad, aunque no hay un proceso formal. Allá hace presencia el Frente Franco de Navidad del Estado Mayor Central de la FARC, pero hay una cosa muy importante y es que en lo que se pensó en la estrategia de paz, seguridad y convivencia para esa subregión, y es las transformaciones. No hay diálogo formal, pero entramos con maquinaria, entramos con proyectos productivos, entramos con algunos estudios para la vía, por ejemplo, Hombito hasta Policarpa, hasta Piedesalto, Santa Bárbara y Iscuandé, porque la conectividad vial es supremamente importante, porque además ese diseño entre los dos departamentos, Nariño y Cauca, que asciende a más de 5.000 millones de pesos, esa vía que une son 18.3 kilómetros, Iscuandé-Guapi. Y también sacamos adelante 11 kilómetros, una consultoría que son de 11 kilómetros y más o menos está alrededor de 2.000 millones de pesos. Y eso es la cometida, porque esas son las vías para la paz. Eso es lo realmente importante. Bueno, metamos en el otro tema, que el otro tema es también importante. Usted se va, uno dice año, 2 meses, un corto tiempo. Se van a mover los hombres más cercanos al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Usted lo veía también en ese panorama de lo que podía pasar, que de pronto era muy temprano, pero las necesidades alrededor de lo que está pasando en el tema político eran otras y decide dar un paso al costado y dedicarse a otra situación. Sí, mire, nuestra historia se remite al trabajo comunitario, social
político, como lo decía la introducción, y pues las comunidades nos han solicitado que sigamos en esa apuesta. Y yo estoy aquí dispuesto, disponible para atender el llamado de las comunidades. Por eso hoy no soy candidato, pero no se descarta. Y lo que sí estamos liderando es un gran consenso, porque considero que este Congreso tiene que renovarse para que las reformas, para que los proyectos de ley salgan adelante. De manera que aquí estamos y vamos hacia adelante. O sea, no se descarta nada en ese panorama político, o sea, que se descarta absolutamente nada. Y lo que usted dice es cierto. Es importante ver la situación del futuro, de lo que puede pasar alrededor de este tema político del país. Pero le pregunto, ¿por qué renovar el Congreso en esa necesidad desde las comunidades? Mire, hablando solo de la costa pacífica, es una región rica, es una región también marginada y merece tener una representación. La última vez que tuve una representación fue allá por el 2016 al 2019 porque el representante fue destituido. Si no tenemos representación en el Congreso, pues cómo muestran rostros, voces, cómo se muestran las inquietudes, las necesidades, pero también las oportunidades. Por eso nosotros consideramos que tenemos que entrar en un gran consenso en donde tengamos Cámara de Paz, porque ha sido una de las regiones PD, una de las regiones, digamos, más afectadas por el conflicto armado y la violencia sociopolítica en este país, pero en lo más reciente debe de tener participación. Hoy tenemos una representación en nivel departamental, pero tenemos que llegar al corazón de este país, donde deben de llegar los mejores hijos e hijas del departamento de Nariño. Pero si que entonces usted va por una circunscripción especial. Pues como lo he manifestado, aún no hemos tomado decisión. Estamos en un ejercicio de recorridos, de juntanzas para llegar a un consenso. Yo creo que en esto no se puede imponer. En esto hay que permitir que las comunidades, que las mujeres, que los jóvenes, pues decidan y que decidan sobre el mejor, sobre el que consideran que tiene las condiciones, pero que también por mérito puede estar en esos espacios de decisión y de poder. Pero los colectivos que le dicen a usted, ¿Senado? Bueno, hay varias posiciones, mencionan Senado, mencionan Cámara. Creo que hay una gran oportunidad de hacer estructura política para la transformación. Y la Cámara es una opción muy importante, como también puede ser el Senado. El Senado es nacional. Tenemos trabajo en Costa Pacífica, tenemos Caucana, en el Valle Norte de Santander, en Antioquia, en el Caribe, pero esto debe ser una decisión colectiva. Oye, lo que está pasando hoy con el gobierno nacional, especialmente con el gobierno Petro, que hoy está convocando a esas nuevas movilizaciones, nuevamente a que la gente salga a las calles porque no se ha podido aprobar estas reformas. Y uno diría, bueno, en medio de lo que está pasando y en esta coyuntura política del país, ¿sí es adecuado ese llamado de atención del presidente? Bueno, desde nuestra perspectiva, yo soy pacto histórico, yo soy fundador del Polo Democrático, me identifico con el movimiento del progresismo, considero, como lo dijo el presidente, ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder, y hay mucha obstáculo para sacar adelante precisamente esas reformas que cambien estructuralmente este país. Y yo comparto y anuncio que vamos a estar precisamente defendiendo en las calles y defendiendo esa propuesta de consulta, y también aprovecho la oportunidad para decir que ese no era el camino de negarle las oportunidades a los trabajadores. De manera que nosotros vamos 100% y vamos con toda a las calles. ¿Pero si hay progresismo en el país o este es un movimiento más cercano al presidente? Como dicen todos, es más petrismo que progresismo lo que está pasando. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hay también de lado y lado, inclusive del mismo histórico, no reclama al presidente sobre lo que pasa. Evidentemente hay unas dificultades internas, pero movimiento de progresismo hay, lo trabajamos en la Bogotá humana, luego en la Colombia humana, está dentro del ideario de la Colombia humana. Y por lo tanto creo que debemos de acercarnos, hay que hacer unas reflexiones profundas y unas reflexiones, por supuesto, críticas internas, porque este país, lo que sí estoy convencido, y como están convencidos la gran mayoría de los nariñenses, por esa
venas revolucionarias, tiene que haber cambios sustanciales y estructurales. ¿Le alcanza el progresismo a reelegirse en el próximo periodo? Bueno, hay que trabajar. Es lo que se me va a reír el presidente Gustavo Petro. El progresismo como tal, porque seguramente va a llegar el cáncer del progresismo. Bueno, yo creo que hay que avanzar en lo que hicimos en las pasadas elecciones y fue Pacto Histórico y Frente Amplio. Creo que por ahí nos puede alcanzar. ¿Cree usted que les puede alcanzar? Sí, a través de un Frente Amplio creo que podemos mantenernos. ¿Le gusta algún candidato o candidata de los que han salido hoy en esa conversación, mostrándose casi como precandidato del progresismo? Bueno, yo creo que hay varios compañeros y compañeras, pero también hay una apuesta étnica y por ahí creo que Luis Gilberto no lo podemos descartar. No se puede descartar al ex canciller, usted lo ha hecho muy bien. Doctor Benildo, ¿cómo lee todo eso que ha pasado en gobierno nacional? Mientras muchos se centran en el trabajo, se ha generado tanto ruido en el gobierno nacional. Sí, digamos, aquí hay aprendizaje, no podemos desconocer, pero también hay unos enemigos que no descansan. Esos enemigos también los encontramos en el gobierno departamental. Sin embargo, como una gran enseñanza nos dio el gobernador, no nos preocupamos, sino que nos ocupamos y vamos avanzando. En el gobierno nacional no ocurre nada distinto, pero sin embargo hay procesos que se van adelantando en términos de inversión y sobre todo nosotros esperamos que en este año y algo que nos falta podamos sacar adelante esos dos procesos de paz acá en el departamento de Nariño. Oiga, tiene un dato usted, o sea que el doctor Luis Alfonso Escobar tuvo sus Benedetti, sus Sarabias por ahí metidos en medio del gobierno. Oye, ¿cuándo dice? O es desde afuera y la oposición el que no diga gobierno. No, hay unos temas allí que nos deja un gran aprendizaje y enseñanza. Y por eso el gobernador ha convocado a todos los sectores políticos representativos a la unidad para sacar adelante ese pacto por Nariño, pero también que el gobierno nacional sienta la presión, sienta la exigencia que hay que hacer inversión en nuestro departamento. Nosotros desde afuera, sobre todo desde donde vemos un cambio muy importante en el gobierno departamental. Se ve otro semblante, mayor tranquilidad y sobre todo lo que usted está mencionando, se ven más sectores políticos cercanos hoy al gobernador, inclusive en el orden nacional y departamental para trabajar con el gobernador. ¿Eso está pasando? Yo creo que, digamos, dejar en firme la elección de Luis Alfonso Escobar es respetar el voto de la ciudadanía, respetar el voto de las y los nariñenses. Y por supuesto, eso nos genera otro semblante, nos genera otra perspectiva que tiene que ser la gobernabilidad. Y eso es los cambios que significa o que está haciendo Luis Alfonso Escobar para generar tranquilidad, pero para gobernar bien y que es el mejor gobernador de la historia. Oiga, usted ha sido el hombre más cercano a la ciudadanía por encima del gobernador Luis Alfonso Escobar, y estoy diciéndolo en el mejor término de las palabras. Le tocó todos los chicharrones, le tocó todas las movilizaciones, le tocó todos los bloqueos, todos los paros. Todo el tiempo le tocó atender esto. ¿Pero qué dice la gente? Bueno, yo salgo hoy ya a las calles, ya con menos carga, y le agradezco, Vivianito. Sí, Vivianito. Le agradece, hay reconocimiento, hay admiración, están en la expectativa hacia dónde va, Cámara, Senado. Bueno, yo creo que es la satisfacción del cumplido y bueno, siempre van a tener aquí a un líder, a un hermano, a un compañero que vamos a estar al lado de la ciudadanía, al lado de las comunidades, en el territorio. ¿Habla con la clase política tradicional del departamento? No, más bien poco. ¿Que no hay ese diálogo? No. ¿Usted qué le criticaría a esa clase política tradicional? Bueno, han hecho, digamos, obstáculos para que lleguen los recursos a los rincones donde más se necesite, la clase, digamos, necesitada. Mire, han puesto la piedra en el zapato. Claro, han sido obstáculos y nosotros hemos ayudado en el marco, digamos, de la convergencia, en creer en partidos de la buena fe. Mire, este gobierno es en serio. Mire, inauguramos ya los puentes en Francisco Pizarro, con todas las que nos hicieron en Tumaco. Sacó adelante la vía Iscuán de Guapi, sacó adelante la vía Charco La Tola y saca adelante también la vía Hondito, Piedesalto a Policarpa. Esas son decisiones políticas, es decir, sí hay recursos, sí ha habido recursos, pero no ha habido voluntad política de esos políticos tradicionales del centro de nuestro departamento. Este gobierno
ha perdido recursos o ha perdido proyectos por esa piedra en el zapato ante el gobierno nacional? Yo lo que creo es que se ha generado unas opiniones que puede generarle al gobierno nacional, por ejemplo, alguna duda, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso yo veo bien y estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la comunicación para que haya un gran frente o un único frente para que le reclame al gobierno nacional por las necesidades y por las oportunidades y lo que justamente nos merecemos como departamento de Nariño. Si el doctor Danilo Estupiñán llega a ser candidato, porque dice que no se ha definido todavía, en fin, esta situación, llega a ser candidato al Congreso de la República, ¿qué le va a generar el departamento de Nariño? ¿Qué garantía le va a dar a usted? Lo primero es que van a tener a un líder, la primera línea, para decirle al gobierno nacional cuáles son las potencialidades que tenemos, cuáles son esos proyectos para dar en la formación. Pero también van a tener un congresista que no se va a quedar callado y que vamos a tener una voz sonante en el Congreso de la República, a donde yo creo que deben llegar los mejores hijos de Colombia para decirle qué está bien y qué está mal. Si la situación política sigue dándose, ¿qué le gustaría ser primero? ¿Alcalde de su municipio o gobernador de Nariño? Bueno, gobernador de Nariño, ¿sí? ¿Lo tiene claro? Lo tengo clarísimo el panorama. Sí, bueno, muy bien. Entonces, le hago esta última consulta. ¿Cómo cree que va a terminar este mandato del doctor Luis Alfonso? Bueno, yo creo que va a terminar bien. El Consejo de Estado lo ha ratificado. Creo que es un tipo sereno, inteligente, político, académico y que tiene los brazos abiertos para acercarse y también para que se le acerte de distintos grupos políticos y no se gobierna con ojo de retrovisor, no se está gobernando con rencores, por el contrario, con los brazos abiertos y siempre con un corazón abierto igualmente. Entonces yo creo que va a terminar bien. Cuando se actúa bien, cuando se actúa con buena fe, pensando en que esto es guiado por el Altísimo, las cosas terminan bien. Y si usted llega a ser candidato al Congreso de la República y llega a ser electo, ¿cuál va a ser su primera acción? Bueno, las primeras acciones va a ser el gestionar por ese pacto que son más de 3.5 billones de pesos que va a recoger esas iniciativas de transformación del territorio. Pero hay un proyecto también muy importante y es que las comunidades negras puedan avanzar también como lo sucede en las comunidades indígenas en la contratación y que puedan percibir sus recursos para invertir en el territorio y que no salgan de mendigo a través de proyectos. Si llega un gobierno de derecha y usted es congresista, ¿cómo va a ser el trabajo? Bueno, va a tener oposición, pero una oposición racional y vamos a aprobar lo que le conviene al país, lo que le pueda convenir al departamento. Bueno, muy bien. Oiga, doctor Danilo Estupiñán, muy sabroso hablar con usted. Lo vamos a ir invitando aquí a Hablemos de Política para charlar un poco más de lo que será este panorama electoral. Si lo confirmamos como candidato al Congreso, pues por supuesto va a tener el espacio para poder dialogar con los ciudadanos del departamento de Nariño y del país y desearle los mejores éxitos. Muchas gracias. No, a usted, Paulo. Primera vez, espero que no sea la última, sea la última. Y a la ciudadanía, a los televidentes, muchas gracias por escucharlos y dejamos una reflexión y es que el departamento avanza, pero necesitamos arropar la apuesta de Pastor. Muy bien, el doctor Danilo Estupiñán Solís, ex secretario de Gobierno, acaba de entregar esa secretaría a la Gobernación de Nariño. Viene con un trabajo ya de base de muchos años, ha trabajado en el tono nacional, pero también departamental, ha tenido un gran reconocimiento, especialmente en este último periodo, al lado del gobernador Luis Alfonso Escobar, y es nuestro invitado aquí en Hablemos de Política. Como él dice, seguramente esta no va a ser la única vez. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con más invitados del programa de hoy, muchas sorpresas más en nuestro espacio de opinión y de política 2025. Implementamos una nueva alternativa para la capacitación técnica de los nariñenses. Sedenar S.A.E.S.P. pone a disposición la Unidad Vocacional de Aprendizaje Empresarial UBAE, un lugar de capacitación para nuestros trabajadores y aliados estratégicos del sector eléctrico que deseen fortalecer sus capacidades técnico-laborales. UBAE, desarrollo y progreso para nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses.
esperes más. Si tu empresa está al día con sus aportes, inscribe a tus colaboradores, afiliados de categorías A o B en nuestros cursos de capacitación sin costo. En Confamiliar de Nariño impulsamos juntos el desarrollo profesional de sus trabajadores afiliados. Más información al 314-530-5575. Vigilado Supersubsidio. Televidentes del canal CNC, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Hoy en Hablemos de Política vamos a hablar un poco más de panorama sobre lo que pasa en esta región del país. Temas también de generalidades frente a esta movilización que convocó el presidente Gustavo Petro, la salida de la ciudadanía para el departamento de Nariño de manera considerable. Bueno, tenía el apoyo de varios mandatarios, incluido el gobernador de Nariño, el alcalde de Pasto, el alcalde de Ipiales, varios alcaldes en esta región del país. También la solidez que tiene la izquierda, que convoca a través de las centrales obreras para que maestros y otros sectores pues salgan como salieron en las últimas horas en el departamento de Nariño. Hay que tener en cuenta también que está muy cerca o está muy cercana la visita del presidente de la República próximo 28 de marzo al departamento de Nariño, en donde se anunciaría el cumplimiento de el anuncio oficial de lo que sería la inversión en algunos proyectos estratégicos, entre esos el de la paz territorial. Se firmaría acá en el departamento de Nariño el segundo pacto por la paz y la convivencia, después de haberse firmado lo del Catatumbo. El tercero sería el departamento del Cauca. El cuarto iría sobre el Pacífico, y vamos a ver por dónde se extiende esta situación de esto. Pero le ha dado un tinte diferente a todas las situaciones. Hoy una invitada muy especial. Fue candidata a la gobernación de Nariño, sabe mucho de administración pública, estuvo en el gobierno nacional, sabe mucho de infraestructura, sabe de muchos otros temas más, además de este tema político que hoy nos concierne hablar absolutamente de todos. Así que, ingeniera Nilsa María Pantoja, que además es columnista permanente de CNC Noticias, qué gusto tenerla en esta mesa. Gracias, Pablo, siempre se da un gusto acompañarlo y mucho saludos a quienes nos están viendo. Que le está metiendo mucho picantico, nos dijeron a sus columnas, y que eso está generando algo de roncha. No, yo creo... ¿Normal? Yo creo que es normal. Yo creo que las columnas se hacen con un punto de vista bastante objetivo, muy bien documentados. Nunca saco una columna sin datos, sin documentos. Y creo que eso ha sido parte del éxito de ello. Oiga, normal que empiecen a decir, no, estás de muy izquierda, no, estás de muy derecha, que los polos empiecen como a chocar, ¿es normal? Es normal. Yo creo que en temas de opinión habrá de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de todos los lados. Y eso es lo bonito, que uno plantea un tema y que es un tema de interés, que es un tema donde los nariñenses se los invita más a la reflexión, porque esta tierra que yo digo a veces le cuesta respirar, tiene muchas complejidades. Entonces, hacer unos llamados a través de las columnas de opinión al gobierno departamental, al nacional, a los municipales, y temas que son transversales en toda la región, entonces creo que son muy pertinentes. ¿Cómo ve el panorama político del departamento después de todo lo que ha sucedido? Ya conocido el fallo del gobernador, la situación de algunos municipios, ¿cambia un poco el ambiente después de lo que se ha sucedido? Yo ahora le cuento algo. Primero dígame su opinión y ahora le cuento algo que se presentó en los últimos días en la Asamblea de Nariño. Pero ¿cómo ve usted el panorama? Yo creo que fue lo mejor para el departamento de Nariño. Yo creo que en este momento, cuando hay tantas complejidades, y entrar en una gobernación donde posiblemente iba a existir como una gobernación acéfala, pues no era conveniente. Además, el señor gobernador había venido trabajando con el tema de la paz, que tanta necesidad tiene el departamento de Nariño. Yo creo que era lo mejor. Sin embargo, pues muchos estábamos expectantes, y creo que se afianza el gobierno departamental para poder concluir, ojalá, en los mejores términos y con los mejores resultados por el bien no solo del gobernador, sino de todos los nariñeños. ¿Usted cree que el reclamo que hizo el gobernador en la Asamblea, en ese Consejo Departamental de Juventudes que se dio hace unos días, una sesión bastante larga, pero que al final él hizo dos menciones? Primero, la invitación a lo que fue esa marcha de estos últimos días convocada por el presidente Petro alrededor de las reformas, pero otro de un reclamo que él hace
al pacto histórico y fue claro y enfático. Dijo, me dejaron solo en esta lucha frente al Consejo de Estado, en esta determinación de que el pacto histórico se pudo haber quedado sin gobernador de Nariño. Fue un reclamo bastante fuerte, inclusive, digamos, algunos bastante dirigido a algunos sectores del pacto histórico. ¿Justificado? Yo creo que el gobernador tiene muchos detractores, así como muchos lo estarán acompañando. ¿Pero los tiene más en la izquierda o en la derecha? ¿O en el centro? Últimamente ha salido, por ejemplo, el doctor Eric Velasco, ¿no? Que es de la izquierda. Se dio bien. Izquierda, del mismo pacto. Del mismo pacto. El ex senador García Real, pues, me dicen que no están en tan buenos términos con el gobernador. Yo creo que ha habido de todo, normal dentro de los mismos grupos, pero creo que de parte del gobernador también le falta un poquito de convocatoria, no solamente al tema de la izquierda, también al tema de la derecha y tema del centro. Yo vi, por ejemplo, a más de 50 alcaldes solos en la ciudad de Bogotá haciéndole un reclamo a la ministra de Transporte. Yo vi a los mismos alcaldes yendo a presidencia y el gobernador no estaba. Vi a varios alcaldes en Sandoná hablando con Gustavo Bolívar y el gobernador no estaba. Entonces creo que el gobernador sí tiene que hacer un alto en el camino, una revisión, y si el pacto está convocando una unidad regional, una unidad nacional, pues tendrá que llamar no solamente a la izquierda, sino que también tendrá que llamar a derecha y a centro para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Pero hay dos capítulos ahí también y hay que ser conscientes sobre lo que ha pasado, lo que ha sucedido en torno a esta situación política. Unos dicen, bueno, es independencia del gobernador frente a la administración departamental, gente del pacto que seguramente no estaba tan cercana. Sorprendió lo de García Realpe, que al final de luchar por tenerlo a él como candidato único, pasó a ser un dirigente político que iba en contra de lo que quería el gobernador Luis Alfonso Escobar. Pero también cambió el panorama, que es la segunda parte que le comento, y es que a partir de conocerse el fallo, empezamos a ver algunos funcionarios de orden nacional ya cercanos con el gobernador de Nariño y los alcaldes dándole el espaldarazo al gobernador de Nariño. Es que yo creo que esa fue una consecuencia. Yo creo que es una consecuencia de dos capítulos. Sí, una consecuencia del hecho de que el gobernador continúe en el cargo y sin lugar a dudas hay que rodear al gobernador. A todos nos conviene que le vaya bien. Pero yo creo que el hecho de los respaldos, incluso de algunos de su propio izquierda, manifiestan el respaldo al gobernador hoy en día, ¿no? Sí, eso es evidente. ¿Por qué camino debe coger el gobernador? Yo creo que tiene que convocar más. El de convocar, unir y trabajar. Es que esa es una de las tareas que como dirigentes tenemos que tener, convocar, porque esto no es de uno, esto no es de quién hace más o quién hace menos. Yo creo que esto es de unidad. La unidad regional se tiene que dar y la unidad regional no solamente es izquierda, aquí hay gente de todos lados, de derecha, de centro, de izquierda, de gente que no le gusta la política por muchas circunstancias, tantos grupos poblacionales que están sueltos y que piden un verdadero cambio. Entonces, pues yo creo que el gobernador debe convocar más. Debe convocar más. Pasemos al otro punto. El otro punto es este anuncio del presidente de la República, que yo la vi usted también anotando. Anotando no, porque usted hace una cantidad de datos, saca una cantidad de datos toda la semana sobre lo que es el gobierno nacional y sobre los cumplimientos. Uno de los máximos reclamos que usted ha hecho y que le ha generado inclusive algunas críticas es ese tema de infraestructura y cumplimiento de lo que puede ser los proyectos entre Popayán y la ciudad de Pasto, dos capitales que necesitan conectarse. Mire lo que estamos pasando con esta situación de la vía panamericana, los continuos deslizamientos, el mal estado de la vía. ¿Cree que de pronto puede haber una lucecita en el camino y puede generarse algo en ese proyecto o no? Vea, Pablo, yo le voy a ser sincera. Ahí hay tres partes. Sí. Una que es... Aterrícenos. Sí. Una que es Pasto-Catambuco, donde ya se hizo la selección de la alternativa. Ya hay una alternativa, sin embargo, para esto no se ha hecho el otro sí, para incluir los estudios y diseños. Y eso hace que, como no está el otro sí, o sea, la modificación al contrato, entonces hoy no tenemos un contrato firme modificado para que se pueda incluir, recuerde usted, los estudios fase 3. Sí.
Otro que no está, si no están los estudios incluidos y se quiere avanzar con la construcción, se tendría que hacer otra modificación para incluir ese pedacito de Pasto Catambuco. Y yo veo que los tiempos pues están muy apretados porque ¿cuántos meses le hace falta al gobierno? 16 meses. No, son mucho menos porque viene la ley de garantías, antes de la ley de garantías son 7 meses, después de la ley de garantías difícilmente van a poder hacer algo porque ya viene la campaña presidencial. Entonces usted cuente que esto está inclusive dentro de los 7 meses hasta mitad de año, junio, podrían hacer alguna modificación en el Congreso de la República y que el Ministerio de Hacienda pueda tener ese marco fiscal. Pero recuerde que son licitaciones públicas. Sí, y además que van a APP, pero tienen que sacar por lo menos la disponibilidad. Tienen que sacar la disponibilidad. Sí. Tiene que haber eso y eso va solamente hasta junio. Entonces hágale cuenta, 7 meses aproximadamente, pero tampoco en la Pasto Catambuco se han adelantado lo que es consultas previas y tampoco el impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental. Y en esa entonces yo la veo difícil, que era la que más avanzado estaba. Pero yo creo que esa sí la pueden hacer. ¿Cuánto tiempo puede durar ese estudio? Y el impacto ambiental. Vea, Pablo, yo le cuento, hay proyectos que nunca salió la consulta previa. Uh-huh. Entonces, y hay proyectos que, por ejemplo, el aeropuerto de Ipiales, yo estuve en contrato plan, esa salió en una noche, en un día. Entonces, todo depende de la capacidad de negociación y la voluntad política que exista dentro de las partes. Vámonos al proyecto pequeño, Catambuco Pasto. Aquí tienen un gran adelanto. El alcalde de Pasto dice, yo tengo conversaciones con comunidades indígenas. El tema de consulta previa se va a avanzar sin ningún inconveniente. El tema de los estudios catastrales y todo lo que tiene que ver el tema catastral ya está avanzando en la concesión vial Unión del Sur. Sí, el presidente de la República menciona que pone los recursos faltantes, que tienen un poco más de 150,000 millones de pesos. O sea, ¿usted cree que eso sí lo alcanzarían a entregar? O por lo menos a iniciar. Vea, Pablo. Yo la veo muy... Los estudios, ¿para qué son necesarios los estudios además de poder avanzar a la construcción? Porque el estudio le dice a usted cuánto vale. ¿Cuánto vale el proyecto? ¿Cuánto vale realmente? ¿Cuánto vale realmente? Una vez sepamos cuánto vale realmente, entonces se avanza con los trámites ante el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que esto no ha avanzado? Pero es que este proyecto tiene plata, el otro no. No, porque recuerde usted que esta tiene 130,000 y le hacían falta 150,000. Exacto, 132,000 tiene. Pero no la tiene toda. Entonces no van a sacar un proyecto partido. Uh-huh. Esa es, como le digo, esa era la que más avanzada estaba. Ahora sí, mire bien, Pablo. ¿Y no será que el gobierno sí tiene 150,000 millones de pesos? Increíble que no tenga 150,000 millones de pesos. Esa pregunta tendríamos que hacerle al señor presidente el 28 que viene acá. Y mañana que muchos se van a movilizar, eso hace pedir eso. Pero esa era la que más avanzada estaba. ¿La variante? La de Pasto, Popayán, el Estanquillo, esa sí no. No, esa no la vamos a ver. Esa sí. Sáquela de la cuenta. Bajémonos de esa nube que de eso no hay nada. La de el Estanquillo, Timbío el Estanquillo. Había una promesa de apertura el 1 de abril, eso no se va a dar. Mire que el proceso licitatorio tendría que hacerse el 1 de abril, que serían 13 días, más o menos 15 días a partir de hoy, pero no tenemos, miren bien, no tenemos el aval fiscal. ¿Qué es el aval fiscal? Es cuando el Ministerio de Hacienda, por eso yo insisto mucho en las columnas de opinión, ¿dónde están los documentos de gestión? Es que aquí no solamente es venir, echarse el carretazo, el discurso y que vamos a hacer esto, lo otro, no. Traigan los documentos de gestión. Entonces, si viene el 28 de marzo, señor presidente, y dámosle los documentos de gestión. Que nos diga con un papel firmado, ya el Ministerio de Hacienda aprobó para el departamento de Nariño tanta plata. Ese es el punto de inicio. Ese ya sería como el punto de salida. Porque claro, porque es que ya todo lo técnico se hizo, entonces necesitamos lo financiero. ¿Cuánta plata hay para eso? No se ha hecho el aval fiscal y tampoco se ha hecho las vigencias futuras. Como este proyecto es tan grande, el de Timbío, el Estanquillo, porque estamos hablando alrededor de 15 billones de pesos, como este proyecto es tan grande, va a pasar a otro gobierno presidencial. Esos proyectos que pasan a otro gobierno se los declara proyectos estratégicos. Sí. Como se declara proyecto estratégico, el proyecto tiene que garantizársele la plata
así el presidente Petro se vaya y llegue otro, cualquiera, de izquierda, derecha, de centro, de lo que sea, o de una alianza entre todos, lo que sea. Pero hay que garantizarle y no se podría bajar el proyecto, porque un presidente nuevo llega y dice, pues ese proyecto a mí no me interesa, mejor me voy para el Atlántico, mejor me voy para La Guajira. Es que ya nos pasó con el proyecto que va a conectar a Chiriaguaná, nos quitan a nosotros la posibilidad, claro, de estar en los proyectos estratégicos, ya pasó. Sí, entonces por eso es la importancia de las vigencias futuras. Este proyecto de Timbiola-Estanquillo tampoco las tiene. Y eso hace que el cumplimiento de la promesa por parte del gobierno nacional, pues hoy esté como en el aire. Ajá. Y el Ministerio de Hacienda tenía que enviar la no objeción a las condiciones financieras, que tampoco lo ha hecho el Ministerio de Hacienda. Entonces yo veo muy apretado, salvo que se hagan unas mesas intensas y que todo esté cronometrizado y que pase de un escritorio a otro y que todo el mundo sepa que ya se haya revisado y que lo firmen y que Hacienda diga antes del 28 de marzo, listo presidente, váyase con los confis donde le avalan al departamento de Nariño La Plata, pero yo lo veo muy difícil. No lo ve por ahí. No, yo no lo ve por ahí. Entonces, ¿hay que hacerse muchas expectativas de la visita? Yo creo que no, sin embargo, pues amanecerá y veré. Amanecerá y veré. Muy bien. Bueno, vamos al otro punto. El otro punto que la invitamos hoy es para analizar el tema político. No está claro, falta mucho tiempo. Nos falta un año para esta carrera presidencial. Faltan varios meses para la inscripción de los candidatos, pero como está dándose el panorama, ¿no va a haber mucha renovación en Nariño? ¿O qué parece? Yo creo que hay muchas intenciones de gente nueva para llegar al... Pero si hay candidatos... Yo he visto que sí. ¿Sí? El problema nuestro es el sistema. ¿Y por qué les digo? Miren que yo me lancé a la gobernación de Nariño y para personas nuevas como nosotros que queremos llegar a ser un proceso nuevo de todo esto, pero un cambio real de todo esto, pues uno de los grandes inconvenientes es el tema financiero. Yo enfrentada a personajes que tenían muchos años en la política y que tenían, pues, de alguna manera los recursos, a nosotros se nos complica bastante. Y por eso siempre hablaba sobre el cambio en el sistema electoral. Yo creo que hay que, a la gente que se lanza a este tipo de eventos, de quereres por parte de cada uno de nosotros, pues es un poco complicado. Pero que sí hay ganas, hay muchas ganas. Yo recuerdo mucho las palabras de un amigo que decía, en la política se necesitan dos cosas. Uh-huh. Las ganas y la plata. Entonces, ganas sí hay mucha gente y ojalá el tema de la plata pues tengamos nosotros de una manera que no nos cueste llegar, por ejemplo, poner hipotecada nuestros bienes, el patrimonio de nuestros hijos, pues porque ahí sí ya está complicado. Pero también hay que analizar lo siguiente, este departamento que ha sido muy burocrático, muy dependiente de gobierno nacional y sus decisiones de gobierno nacional, especialmente con partidos tradicionales históricamente, que han tenido el poder de presencia en las entidades que tiene, en este caso a cargo el mismo gobierno nacional, ese tema cambió. Y eso puede generar un golpe también electoral bastante importante. Y póngase en la condición de aquellos políticos tradicionales que sí, hoy tienen la curul, que tienen una credencial, pero que hoy no tienen asegurada su continuidad. Claro, además porque hay muchos no muchos, pues hay algunos candidatos que de Cámara quieren saltar a Senado, ¿no? Sí. Entonces están buscando... No, y a otros que les va a tocar, bajando el Senado, pasar para la Cámara de Representantes. Sí, bajarse porque si usted, Pablo, yo digo que yo tengo un termómetro muy bueno en el tema político y son los taxistas. No hay mejor termómetro que los taxistas. Tienen buen oído, ¿no? Porque ellos recogen todo lo que escuchan cuando las personas nos transportamos y tienen un panorama muy bueno, son de los mejores. Yo escucho mucho a los taxistas, a la gente de la calle, bueno, a los amigos,
Y de 10 taxistas de 10 taxis que uno toma, póngale usted, Paulo, 8 están muy inconformes con lo que han sido los vientos del sur, con lo que se está dando aquí en el departamento de Nariño. ¿Y ese termómetro electoralmente cómo se ha comportado cuando los ha medido en otra oportunidad? Muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Muy aceptado. Sí, muy Sí, aceptado. Bueno. muy acertado de los taxistas. ¿Cómo les ha ido a los parlamentarios en este último periodo y especialmente en este gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que muy regular. ¿Sí? Claro. ¿Terminaron muy invisibilizados o sencillamente terminaron en la zona que ellos no esperaban después de estar en una zona de confort tanto tiempo? ¿Cuál de las dos? Yo creo que ellos sí esperaban una unidad. Yo creo que el presidente en los inicios, usted recuerde, de gobierno, él hizo una convocatoria. Sí. Todos llegaron ahí, es que casi todos llegaron ahí, pero al final pues zapateó la convocatoria de la unidad regional y se queda prácticamente con la izquierda y con el petrismo más duro. Entonces creo que no la vieron venir, porque esa ha sido la historia, ¿no? Siempre ha habido unidad y siempre hay alianzas en el Congreso, el Senado, la Cámara, y eso ha jugado mucho para que hoy tanto senadores como congresistas, como representantes, de alguna manera, pues no estén dentro de los afectos del gobierno, y eso, pues, sin lugar a dudas, ha repercutido en todo su quehacer político, ¿no? Bueno, ese es un punto de reflexión. Entonces, para ustedes sí va a haber renovación. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a haber renovación. Como le digo, las ganas y la plata. Estamos con el 50% y vamos a ver. ¿Se atreve a dar un pronóstico de lo que puede pasar en Cámara? ¿Renovación en Cámara? Que estamos muy... Bueno, obligatoriamente se va a dar una. Uno se va a dar obligatorio. Gilberto Betancur va... Dos, perdón. Son dos. Sí, porque Gilberto Betancur con Cambio Radical va a aspirar a Senado de la República. Eso es un hecho. Sí. Una noticia confirmada. Sí. Y la salida de Ruth Caicedo, claro, del Partido Conservador, porque ella va a dar paso a que su hijo sea candidato al Senado de la República. Entonces son dos curles que obligatoriamente... ¿Una o dos más? ¿Una? ¿Por lo menos una? Yo creo que... Hoy está Eric Velasco, está Teresa Enríquez, está Ruth Caicedo, Juan Daniel Peñuela. Y yo creo que el senador Daza creo que va a aspirar a Cámara, ¿no? Le doy la chiva de una vez. Va a ser candidato al Senado. Ah, sí, se confirmó para Senado. Alberto Benavides va a ser candidato al Senado. A ver. También va a ser. Pues. Entonces yo creo que sí puede existir una renovación, sobre todo en Cámara, sí creo. ¿Quién me faltó de los parlamentarios de Cámara? Los dos conservadores, Ruth Caicedo, Juan Daniel Peñuela, Teresa Enríquez por la U, Eric Velasco por el Pacto. Me falta uno ahí. Gilberto Betancur. Ahí están los 5, ¿cierto? Ahí están los 5. De los 5, 2 ya es confirmado que se van. Quedan 2 curules para la pelea ahí. Cambio Radical muy seguramente va a tener lista la Cámara en este periodo. Decían que sí iba a haber. Y la otra noticia política que se da esta semana es que John Rojas sí va. Al final sí va a ser candidato a Senado, a Congreso de la República. Posiblemente Senado de la República, sí, es lo que se ha mencionado. Él va a ser candidato al Senado. O sea que esa pelea por el Senado de la República, en este caso por los candidatos del departamento de Nariño, va a estar bastante llamativa, bastante buena, porque van personajes muy fuertes. Gilberto Betancur, Liliana Benavides, Alberto Benavides, estará en este caso Eduardo Enríquez Caicedo, estará Robert Daza, y en esa última cuenta que le hemos metido pues hasta el momento a John Rojas, sin saber qué pasa alrededor de otros candidatos que pueden llegar. ¿Me falta alguno? No, yo creo que ahí estarían, y tenga en cuenta, Paulo, que por lo menos los partidos tradicionales se han dado cuenta que sí necesitan renovarse, sí necesitan renovar, están llamando a nuevas figuras para poder hacer alianzas. Falta otro. ¿Cuál? Polibio Rosales. Polibio Rosales también. ¿Y qué va a pasar con Benildo Estupiñán? Pues dicen que se lanza a Senado, ¿no? Y esta señora Abásalo, que también creo que va a aspirar a Cámara. Va a Cámara. Ah, bueno, pero ya entonces, en este caso que lo tuvimos invitado también a Benildo Estupiñán, iría por las negritudes. Yo imagino que sí.
Bueno, pues entonces hay una lista. Y también gruesita. juega mucho el candidato presidencial. Juega mucho el candidato presidencial y hay que tener en cuenta también que si entre más posibilidades tenga Nariño de tener hoy curules en Senado, pues tiene mayor posibilidad también de tener una bancada parlamentaria fuerte. Los 5 son indiscutibles de la Cámara, pero si tiene la posibilidad de tener varios senadores, pues sería un tema importante pensando en el futuro político del presidente. ¿Por qué me pregunta por lo de presidencial? ¿Usted cómo ve el tema presidencial? Y ahora le doy una noticia sobre el tema presidencial. Yo creo que la gente está pidiendo con el debilitamiento de la seguridad en las regiones, yo creo que la gente está ahogada, creo que está en muchas regiones cansada y creo que sí va a optar por una salida más de centro, ¿no? Más de centro derecha, creo yo. ¿Usted cree que el movimiento Petro 2.0 no? En este momento, mire, Pablo, que estamos hoy 17 de marzo del 25. Nos faltan, ¿cuántos meses? 16, 15 meses más o menos. Para primera vuelta, ¿vamos a mayo? Yo creo que sí. Un añito largo. Si usted me pregunta hoy cómo la veo, yo le diría, sin lugar a dudas, sin escatimar una neurona. Yo creo que la balanza se inclina en la centro derecha. Pero, como decimos los prospectivistas, Ajá. puede existir un cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Algo que modifique el panorama y que no lo hayamos visto. Puede existir. ¿Quiénes son esos candidatos de la centro derecha para usted? Porque los de la derecha son más fáciles. ¿Está Fajardo? Fajardo dijo que no era candidato y que no va a ser candidato hasta que no resuelva sus temas personales. Pero yo lo veo con un... Yo también ya está recorriendo España. Sí, y yo lo veo también con una corbata y un peinado de presidencial ya muy avanzado. Sí. Ahí podríamos meter a Claudia López. Claudia, que va a ser protagonista, que no va a ir con Fajardo, pero puede ir con otra ala política poco más de derecha. No, poco más. Ahí hay varios, incluso gente que uno no conoce. ¿Se lo mete ahí en esa lista David Luna? David Luna se ubica más a la derecha. Sí, más a la derecha. A la derecha. Galán. A la derecha. Galán es un centro derecha. ¿Centro derecha? Centro derecha. Bueno, la verdad, el nuevo liberalismo es como más centro izquierda, pero con todo lo que se le ha pasado. Con todo lo que ha pasado y las disputas que han tenido y los enfrentamientos que ha tenido los Galán con el presidente Petro. Eso le iba a decir. Como... El bogotano, después de empezar a ver algunos resultados del Meto, ¿se va a ir por el hermano de Galán un poco? ¿O va a apoyar el otro lado? Porque el bogotano está cansado, por no decirlo con M, de esas promesas alrededor del metro. Está como con nosotros con esta doble calzada Pasto-Popayán, más o menos en la misma línea. Entonces, ¿no cree que eso puede marcar también el bogotano? Porque el bogotano uno pensaría estar más cercano del lado de la centro izquierdo. Sí, puede ser, Paulo, puede ser, pero las peleas que han sido bastante fuertes. Si usted ve las últimas noticias yo procuro ver RTBC, procuro ver CNC, procuro ver todo. Claro. Hay que verlo todo. Hay gente que dice, usted es de izquierda y usted mira solo RTBC, o usted es de derecha y mire Caracol. Yo digo, no, hombre, si uno tiene que tener el panorama total para poder opinar y poder tener clara las cosas, entonces pues mire a todos. Entonces en 2.0 de Petro, ¿quién puede ser? ¿Será Carolina Corcho? ¿Será Gustavo Bolívar? ¿Vendrá una alianza por el lado de Armando Benedetti y Roy Barreras? ¿Ese romance se recuperará pensando en el... ¿Sí? O puede ser Pizarro, ¿no? María José Pizarro, no nos podemos olvidar de ella, de María José Pizarro. ¿Cuál es? Ahí la pelea está dura. O puede salir una persona que diga Petro Estés, ¿no? Ese es el... ¿Y quién le dice que no? ¿Quién le dice que no? Bueno, muy bien. Son los temas alrededor de la política en el departamento de Nariño, también el tema nacional. Hoy tenemos una gran invitada, nuestra columnista en CNC Noticias, a quien le agradecemos esta visita al día de hoy. La vamos a seguir consultando porque vamos a seguir hablando y seguramente analizando lo que va pasando semana a semana. Así que, ingeniera Nilsa María Pantoja, qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Pablo, y seguiremos informando y opinando alrededor de todos estos temas que tanto interés tienen para los nariñeses y para Colombia. Siga muy juiciosa con los datos. Siempre, ¿Sí? Siempre, somos juiciosos. Bueno, ahí vamos a quedar con los datos. Así que recuerden, aquí estamos en Hablemos de Política, el espacio de opinión del canal CNC, de la agencia APP.
Vamos a estar constantemente consultando varios sectores, varias opiniones, desde lo que nos permita analizar este panorama político del 2025. ¿Falta? Claro que falta, pero hay que ir tocando de una vez los temas más importantes, sobre todo con relación a los temas neurálgicos, estratégicos del departamento de Nariño. Muchas gracias por la sintonía. Implementamos una nueva alternativa para la capacitación técnica de los nariñenses. Sedenar S.A.E.S.P. pone a disposición la Unidad Vocacional de Aprendizaje Empresarial UBAE, un lugar de capacitación para nuestros trabajadores y aliados estratégicos del sector eléctrico que deseen fortalecer sus capacidades técnico-laborales. UBAE, desarrollo y progreso para nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. No esperes más. Si tu empresa está al día con sus aportes, inscribe a tus colaboradores, afiliados de categorías A o B en nuestros cursos de capacitación sin costo. En Confamiliar de Nariño impulsamos juntos el desarrollo profesional de sus trabajadores afiliados. Más información al 314-530-5575. Vigilado a Supersubsidio.